Hola zorrones, bienvenidos a nuestro primer episodio de Ars Moriendi. Yo soy Pistache y junto a mi amigo Chili vamos a hablar y compartir en este espacio sobre un poco de nuestras vidas como artistas, también nuestros procesos creativos y las influencias que nos han acompañado a lo largo de nuestras carreras y vidas. Más que nada, como dijo aquí mi compañera, este proyecto va a tratar más que nada de, pues, del tema de arte, de cómo nosotros como artistas que somos vivimos el proceso creativo, pues todo lo relacionado al mundo del arte, o sea, ya sea así de los estudios cuando estábamos estudiando o de nuestros procesos, inspiraciones, que justamente ese es el tema de este primer episodio, que es las inspiraciones Sí. y... ¿Y qué más era? Y también sobre nuestra práctica artística. Nuestra práctica artística. Y que también queremos hablar sobre cómo no nos gusta encasillarnos en solamente un medio, porque pues nuestro proceso creativo siempre ha sido sobre la exploración de todas las posibilidades. Pues hablemos de la inspiración y de estos momentos que tenemos todos los artistas, pero creo que primero hay que presentarnos como los conductores De este de este podcast. podcast. Bueno, yo soy Chili, soy un artista se podría decir de estéticas un poco, bueno, en la actualidad un poco Experimental. dark aesthetics y experimentales también de alguna forma. Antes de llegar como que a este estilo en el que utilizo calaveras, murciélagos, formas neotribales y todas estas ondas, estaba muy enfocado como que en el glitch y en los errores más que nada del arte digital. Me gustaba muchísimo, pero bueno, ya lo platicaré después de cómo fue esa transición. Y pues eso, soy un artista que se enfoca más que nada en lo digital, en los posts y en el 2D y en el 3D que también me gusta bastante. Hola, yo soy Pistache y la verdad sigo en busca de mi nombre de artista y también sobre muchas cosas que me inspiren. Parte de lo que me he dedicado a hacer en todo este como inicio de ser artista y así es como básicamente experimentar y pues buscar como todas las posibilidades que puedan haber sobre la producción que me interesa y también estoy como en una búsqueda constante de los materiales perfectos para producir arte. Hablando así de materiales, es una parte que yo totalmente desconozco porque no soy mucho de trabajar de materiales. Entonces, o sea, ¿tú cómo dirías que es como una búsqueda de materiales en tus obras? ¿O cómo los buscas y con qué fines los buscas para crear tus obras? Porque yo me llama la atención porque de verdad no... Pues es algo que nunca he experimentado como artista en toda mi vida. Pues básicamente a lo que me refiero es que, bueno, sobre la búsqueda de los materiales, es que en un punto los artistas solamente trabajaban como sobre un lienzo o solamente hacían como esculturas sobre piedras y así. Y en un momento, después de que surgió la tecnología y así, muchos de los artistas se dedicaron a buscar distintos medios de o soportes para exponer sus ideas o las piezas que tenían. Y pues eso es lo que yo quiero decir sobre buscar como materiales, ¿saben? De que no solo encasillarnos en un formato o en un proceso, sino como dedicarnos a buscar y experimentar constantemente, porque el arte no es una cosa solamente, son muchas cosas. Eso está... O sea, está muy chido, la neta, eso de experimentar, pero luego como que también... Bueno, yo hablo de mí. Luego sí me he quedado, a veces sí siento que me he encasillado mucho en lo digital y como que cuesta muchísimo salir a experimentar cosas que totalmente no has hecho. Por ejemplo, el arte, es que no sé cómo decirlo, si es arte análogo, no, ¿verdad? Porque suena como No, creo que no. despectivo a la... ¿Por qué efectivo? No sé, se puede llegar a... Alguien lo puede llegar a entender así, yo creo. Ok. Pero... No, o sea, el arte así
físico o cómo se podría decir como que el arte así tradicional de que tengas que utilizar literalmente tus manos en los materiales. O sea, no sé cómo se llama eso o cómo se le dice. Pues sería como arte tradicional, ¿no? Ajá, Porque lo demás ya sería como arte digital. ajá, bueno, Y entonces a mí se me ha complicado mucho y de hecho como que pasarme de lo digital a lo tradicional, porque de hecho llegó un momento en mi vida en el que estaba estudiando, en el que de verdad sí odiaba lo tradicional, como que neta no me sentía por dos, por dos. atraído a agarrar una hoja, un lápiz, un papel o una plasta, no sé, lo que sea, para poder crear. Más que nada yo creo que va más por la comodidad, ¿no? De que te Sí. da lo digital, que es muy sencillo. Pero tú que has hecho tradicional, pues no sé, como que has hecho más tradicional en tu vida que digital. Sí, la verdad, sí. Y Ok. más porque en el mundo del arte, como de la formación de los artistas en las escuelas y así, los profesores siempre se dedican como a enseñarnos lo más tradicional posible y que siempre estemos siguiendo como estos lineamientos como que usaban artistas, la verdad, de hace cientos de años. Por ejemplo, de aprender a usar el óleo o el temple, aprender a preparar los bastidores para pintar y Ala, todo eso. Y también cuando hablo sobre los materiales es porque usualmente los artistas se dedican como a, o sea, antes se dedican como a muy pocas técnicas, la verdad, que son la pintura, la escultura, el grabado, la fotografía y así. Pero pues hace muchos años existió como una ruptura en la que tras el surgimiento de la tecnología muchos artistas decidieron buscar nuevos soportes que eran como las imágenes en vez de plasmarlas en un lienzo decidían descargar la información en una USB y ponerla en una pantalla de televisión y exponer esa pantalla de televisión en un museo. Y era como un nuevo formato de exposición. yo, bueno, hablando también de exposiciones y de los nuevos formatos, no sé si te acuerdas que también luego cuando hemos ido a museos, Sí, ya muchas de las exposiciones usualmente son así, ¿no? Que tienen como estos nuevos formatos digitales y exacto, sí. como que siento que intentan mucho apegarse a eso, a lo digital y a lo nuevo, pero Exacto. no sé ahorita en el 2025 qué tan nuevo sea lo digital, ¿sabes? Es Porque siento que que ya es como de que no sé, siento que lo nuevo, para mí, siento que ya pasó, ¿no? O sea, como que lo digital y lo nuevo y de VR y realidad aumentada, sí, siento que ya no es como lo nuevo, ¿sabes? eso se quedó hace 3 años. Ajá, sí, siento que es como así, o sea, como que, no sé, incluso ahorita veo que muchos artistas, por ejemplo, de los que sigo en Instagram, regresan o se hacen una carrera en torno a lo tradicional, pero como que le dan este giro un poco más Actual. como que sí es una combinación de los dos, porque, o sea, sí he visto muchos artistas que regresan a lo tradicional, pero ponen las estéticas y como que, ¿cómo se podría? El estilo de cosas que estaban haciéndose digitalmente, no sé si me explico así, o no Pero sé. como de forma tradicional. Ajá, ajá, exacto. Ajá. O sea, por ejemplo, esculturas que les ponen texturas o les hacen dibujos encima o pintura encima de ellas con un estilo que se lograba solo digitalmente antes, por Como así el chico decirlo. que vimos en la galería de hoy. No, bueno, no tanto así. O sea, yo me refería como, por ejemplo, estas pinturas de aerosol que reflejan
gráficos de videojuegos de los 2000. Ah, sí, 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 Ajá, como lo de como los ese tipo de arte. aerógrafos que usan esta como estilo de GTA. Ajá, ¿Qué era? sí, GTA 4, ajá, ¿no? de videojuegos de Ajá. antes. O sea, de como esta tecnología que solo se lograba Como digitalmente. de esta baja calidad de Ajá, pixeles y que todo se veía súper cuadrado, como este juego de Tomb Raider, ¿no? Que se veía sí, súper así, justamente. se Y veían los ángulos. ándale, sí, así los polígonos bien Sí, bro. puntiagudos, bro. Pero sí, o sea, neta sí siento como que, y ese es solo un ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, artistas que recrean esto con aerosol, y también he Ajá. visto a otros artistas que hacen como que no, estilo de arte pixel art o ASCII art, pero bordado. También, o sea, como que intentan imitar Ujú. estéticas digitales al mundo tradicional. A Y los eso me que gusta pintan muchísimo. memes. Ándale, también. No, sí, también se De podría que decir. ya el meme va más allá de la Ajá, sí. computadora. Que luego hacen así sus cuadros y los exponen. Y eso se me hace Ajá. muy curioso, ¿no? Porque, o sea, Como pues los NFTs de la rana Pepe, bro, que muchas veces había museos en los que pintaban como en bastidores los NFTs que estaban en sí, digital, sí, bro, sí. y los vendían también. Ajá, eso justamente se me hace como muy interesante de que como que esté regresando lo tradicional. Se me hace súper cool. Y en la siguiente parte del podcast vamos a hablar sobre lo que nos inspiró para llegar a ser artistas, lo cual para mí es como un camino un poco, no sé, raro, ya que tomé decisiones muy extrañas. A ver si, hablando de inspiración, así a ti como artista, ¿cuáles son bueno, siento que es diferente, ¿no? Tu historia de cómo llegaste acá Ajá, y las cosas que te has como visto lo que me y, inspiraba a ajá, de ser lo que te artista. ha inspirado, pues, e incluso cambiar de estilo y así. Pero a ver, tu historia como artista hasta este momento. Ala. No, pues ha sido muy extraña porque yo cuando era pequeña la verdad siempre tuve como mucha influencia por parte de mis papás hacia el arte, ya que a ellos les interesaba mucho. Puff, son doctores, no son artistas ni nada. Pero siempre nos llevaban como a museos los domingos y así. Y yo recuerdo que antes solamente íbamos como a estos museos de historia natural o museos como de historia, vaya, que hablaban, no sé, X sobre la revolución y así. Pero un día entré al MUAC, que está en la UNAM, y yo al momento en el que llegué me sentí... Lloraste. no, no lloré, o sea, pero sí fue como un acercamiento muy personal, ¿sabes? ¿Fue la Porque... primera vez que fuiste a un museo en tu vida, así Ajá, de que o una sea, la exposición? primera vez que yo Ala. llegué a una exposición de arte contemporáneo, bro. O sea, porque antes Ajá, ajá. solamente había visto como el arte tradicional, súper, súper tradicional, bro. Y yo en mi mente pequeña pensaba que el arte solamente era como la pintura y la escultura. Y esos eran los artistas. Ni siquiera sabía de artistas que tomaban foto, bro. No sé, la verdad en ese momento yo me di cuenta como que el mundo que conocía no era nada. En serio, de que lo que conocía no era nada a comparación de lo que estaba viendo en esa exposición, bro, solo una exposición. Bueno, básicamente no recuerdo cuál era el artista, pero sí recuerdo un poco de la exposición. Y bueno, en realidad fue un acercamiento muy extraño porque todas las piezas que yo veía no las entendía, o sea, no Sí, sabía pues qué es sí. lo que estaba sucediendo. Bueno, a ti no te pasaba, así un breve paréntesis, ¿a ti no te pasaba que de alguna forma te daba miedo como que el arte contemporáneo? Sí, o sea, más porque, por Yo recuerdo ejemplo, que cuando apenas empecé a ver como que todo este arte contemporáneo y muy experimental, como que sí me asustaba, o sea, sí me daba como sí, de que, hecho ¿qué, yo qué sí me está pasando? asusté de que en esa exposición recuerdo que la primer pieza que vi era una taxidermia, creo que de un ciervo, pero estaba hecha como si fuera una de estas mecedoras para niños, que son usualmente como caballitos, Ajá, y te sí. subes y se mecen como adelante hacia atrás. Pero era un ciervo real, hecho taxidermia. Esa es la primer pieza. Luego hubo otra pieza que era una habitación totalmente llena de talco, o sea, toda llena de talco. Los que sepan de arte van a saber cuál pieza es.
y tenías que caminar sobre el talco y llegabas a una habitación muy, muy, muy pequeña en la que había una vela prendida. Y y otra pieza, yo recuerdo que era una pieza en la que tú podías llevarte como muchos pósters, pero como que en sí eso no es lo importante, sino esa sensación que se construía alrededor de las piezas, lo Ok. que como que me atrapó de cierta forma. Y sí pensé como que se me hizo muy interesante, muy sorprendente. Y ya como que se quedó hasta ahí. Pero después de eso tuve como otro acercamiento, igual en otro museo de arte contemporáneo. Y fue como si hubiera llegado a mi casa, no sé por qué. Hay un artista que dice que, por ejemplo, la música es un lugar al que se llega. Y Será muy yo, chido. ajá, y yo pensaba, comencé a pensar eso del arte, ¿no? Que el arte es como un lugar al que tú llegas, como un espacio que te hace sentir como cómodo o que te da confianza al que tú puedes llegar. Y Sí, yo, ajá, justamente. y empecé como a sentir eso y dije, wow, yo quiero hacer esto en mi vida. O sea, yo quiero hacer arte y crear como este tipo de sensaciones que yo tuve cuando era chiquita. Pero eso ya lo pensaste después, Sí, ya ¿no? lo sentí Ya, después, o la sea, por verdad. ejemplo, cronológicamente después de que fuiste a estas dos exposiciones de arte contemporáneo, después, ¿eso cuándo fue? Como cuando tenías 13, No menos, era súper chiquita, tenía como, ¿qué? 2 años. 7 años, ay, sí, Viendo súper arte, bebé, taxidermia de recién nacido. ciervos. No, 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 de que sí era pequeña, pero no, no tan De pequeña. bebé viendo taxidermias, bro. Güey, estuvo brutal. O sea, y recuerdo ya cuando tuve esa clase que esa exposición que tanto me marcó era sobre un artista que había... Era sobre un artista que había tenido VIH y creo que su pareja había muerto de esa enfermedad y toda como esa línea de producción se había dirigido a como mantener ese recuerdo de su pareja como vivo y también como generar de cierta forma conciencia Ok. sobre esa situación. Y no sé, o sea, yo no sabía nada de la pieza, me había generado todo tipo de sentimientos hasta que me di cuenta como sobre lo que era. Y me di cuenta de que efectivamente el arte como que cada quien lo ve y lo siente como quiere. Sí. Pues sí, o sea, la verdad es que sí. O sea, el arte te puede llegar a impactar en algún momento en el que menos te lo esperes. Es como muy... Es como la frase de cuando lo buscas, cuando no lo buscas lo encuentras, ¿no? Como hoy, ay Como sí. hoy se podría decir. Ya luego hablaremos de esa anécdota también. Sí. Pero justamente, entonces, después de todas estas experiencias, ¿decidiste como que estudiar así en artes o...? Es lo que dije al inicio, de que mi historia es un poco confusa. Ay, de que está como extraño, de que muchos factores me hicieron llegar aquí. Pero los que más me marcaron fueron esos. Y ya cuando estuve en la carrera de artes plásticas, los profesores fueron muy crueles conmigo. De hecho es lo que se dice que... Bueno, es que, bueno, para contexto, aquí Pistache estudió artes plásticas Sí, así formalmente exacto, sí. y yo, Chili, no, yo no estudié artes plásticas, yo estudié animación digital, pero siento que es como una carrera que también está muy pegada a las artes, Exacto, ¿no? sí. Pero pues sí es muy diferente, pues me imagino, ¿no? Sí, básicamente como que se cierran mucho se cierran mucho y la verdad como que no aceptan cosas que vayan más allá de la producción tradicional de arte. O sea, en la escuela en la que yo estudié, no digo que sea así en todas las escuelas ni que todos los profesores piensen igual, pero pues básicamente las personas que a mí me enseñaron arte eran personas que se dedicaban pues a la escultura, a la pintura, así solamente de que su línea de producción era eso, bro. Ellos como que imponían mucho sus ideologías O formas, o ¿no? Se formas podría de decir. pensar hacia nosotros. Por ejemplo, una historia muy triste, tenía un amigo
no voy a decir nombre, que le gustaba muchísimo el anime y el manga. Y la verdad, él, desde que lo conocí, él pues quería dedicarse a hacer manga, o sea, manga mexicano, bro. Ajá. Y siempre defendía como esa Libro postura. vaquero, ¿no? Ah. Eso no es manga. ¿Cómo que? de que de que quería dedicarse a hacer mangas. Y en realidad a mí me caía muy bien. Siempre practicaba. De todas las personas que conocí en mi carrera, era la persona que yo veía que más practicaba y más se esmeraba como en mejorar su proceso como de producción, de dibujo. Siempre experimentaba como materiales diferentes para hacer sus mangas, siempre en 2D obviamente. Ok. ¿Y qué pasó con lo que le Pues hicieron? siempre que había como entrega de proyectos o de trabajos, los profesores, la neta, sí se burlaban de él. No. O sea, de que está muy normalizado que durante las exposiciones, así como, no sé si en todas las exposiciones, pero cuando nosotros exponíamos en los salones, sí, los profesores tienen que darte retroalimentación. Pero esos güeyes te arruinaban la vida con un comentario. Y al pobrecito de nuestro compañero Taku, siempre lo juzgaban. Y el profesor no era el único, sino que todos mis otros compañeros que no sabían de anime lo juzgaban y decían que el manga y el anime no era arte. Y de que solamente decían eso, La que, ajá, de que toda su producción no tenía sentido y que él no era un artista, que el manga no era arte. Pero esos güeyes no saben que el manga y el anime tienen una base histórica desde la etapa Edo en Japón. O sea, de que los incultos básicamente eran ellos. Y pues no le sabían, pero siempre lo juzgaban y tenían como la mente súper, súper cerrada. No sé cómo a ti te haya ido en tus... No, pero espera, o sea, después, o sea, entraste entonces a la carrera de artes y te diste cuenta de todos estos profesores que te ponían sus Sí, visiones, todos eran igual, o te... sea, todos son una basura. La verdad, Y eso yo... de alguna, o sea, todo esto, como que estos profesores e incluso la institucionalidad de todo esto del arte, si sientes que de alguna forma u otra, bueno, me imagino que sí, ¿no? Pero ¿de qué Ujú. forma afectó como lo que tú hacías o lo que tú... Incluso cuando entraste en la carrera, me imagino que ya hacías cosas o empezaste a hacer cosas ya entrando. No, yo ya hacía cosas de que hacía ilustraciones y así. Y saliendo, o ya a finales de tu carrera, ¿tú sientes que sí cambió bastante de... Muchísimo. Yo no soy la persona que era antes. O sea, de que los sueños que tenía antes de como producir historias, quería hacer como también mangas, cómics. Bueno, no mangas, sino que sí me quería dedicar mucho más a la ilustración de cómics. Todo eso quedó destruido. A la bestia. Y pues sí, conocí el arte contemporáneo, me empezó a interesar muchísimas cosas más, la verdad. Me di cuenta de que el dibujo no solamente es como mi línea de producción así totalmente, sino que es una herramienta más de lo que yo hago. De que no solo me quiero dedicar al dibujo, sino que lo uso como una herramienta para producir el arte que pues yo quiero hacer. Ok, entonces así dirías que con todo esto llegaste al día de hoy, con tu arte. Pues sí, básicamente. O sea, de que me di cuenta. No sé, tal vez es una forma como de pelearme con esos comentarios o con las personas que hacían como, no sé, que generaban este tipo de situaciones en las clases que eran muy incómodas. Y pues me dediqué a experimentar y no encasillarme en lo que ellos eran. O sea, yo no quería ser como ellos, por ejemplo, que solamente te imponían de que, no sé, tienes que dibujar como Rembrandt, tienes que ser tan bueno dibujando como Degas. Y no sé, nunca quise ser como ellos, así que me dediqué a experimentar y no destruí de cierta forma como ese sueño de hacer mis historias y así. O sea, es un proyecto que tal vez algún día haga, pero en este momento estoy como en esta lucha constante de experimentar para, no sé, como para pintarles el dedo al sistema del arte, bro.
El sistema del arte, la neta, sí es, también da como para un podcast así como de 3 horas de todo ese sistema, ¿no? Pues sí, o sea, de Está que puedes muy cañón. preguntarle a cualquier artista y te va a decir que odia Todos lo el viven sistema. Pues sí, y ya después de todo eso que conté, pues me gustaría saber cuál fue tu historia, bro, con el arte. con el arte Ah, y qué fue lo que te trajo hasta acá, bro. pues, bueno, mi historia con el arte, creo que muchos de los artistas que conocemos y muchos de nuestras referencias y así, creo que muchos caen en el mismo punto de sentir que su historia con el arte no ha terminado, ¿no? Igual yo creo que tu historia con el Sí, arte no. no termina, bro. Y siento que es una historia que se forma mucho con el tiempo y que siempre de verdad estás como que moldeándola. Como un proceso. Ajá, es un proceso Sí. que no acaba. Y eso se me hace súper, súper cool porque es de las pocas cosas que existen en el mundo que se permiten ser así. Y eso está súper chido. Sí, exacto. Y bueno, después de esa introducción, es como, bueno, mi historia con el arte realmente es un poco rara y complicada porque yo desde un principio, desde chiquito, siempre me ha gustado crear narrativas y mundos en mi cabeza. O sea, no narrativas así tal cual, pero sí, por ejemplo, personajes de que yo me inventaba, ¿no? Y de que pues yo en mis juegos con los juguetes y así, me creaba como que historias, ¿no? Como que Ah, mundos. Me ha gustado mucho, mucho crear como que mundos y como que condensarlas en un espacio. Por ejemplo, en mis juguetes yo hacía como que un mundo, ¿no? Así de que este es el comandante y así, y iba construyendo todo un mundo alrededor. Y eso después lo dejé en toda mi, como que todo eso, bueno, eso es como, se podría decir que es como muy creativo, ¿no? El ujú. crear eso. Y después dejé todo ese mundo creativo y pues X, o sea, como que se me olvidó y se me pasó, pero siento como que de alguna forma nunca se te olvida como que ya cuando tienes un acercamiento a lo creativo, ¿no? Y Sí, como que, exacto. ajá, De que sigue ahí latente sigue ahí ese latente. sentimiento, sí. Y por muchos años pues lo dejé atrás, no le di importancia, así X. Y recuerdo también, de hecho, en una exposición, mi primera exposición de arte, así de toda la vida, fue en la Ciudad de México. Y fue gracias a mi hermana, porque a mi hermana también le gusta mucho todo ese trip del arte y así, exposiciones. Y fue con una artista muy conocida, neta, sí, súper conocida. Fue con la exposición de Yayoi Kusama. Ala, neta fuiste a Sí, la sí, fui a la exposición de Yayoi exposición. Kusama, güey, qué Sí, cool. todavía me acuerdo, así de que neta. Recuerdo que era una fila así, pero enorme para Te entrar. creo, sí. Y yo así, y yo recuerdo que en ese momento, porque no, bueno, es que yo era muy inmaduro, la neta, antes, o sea, obviamente. Y recuerdo que yo no entendía el arte de Yayoi Kusama y yo molestaba mucho a mi hermana porque me gustaba así No te creo, castrarla. bro. Y recuerdo que le decía que, ¿qué pedo? O sea, nada más eran puntitos de colores. Y pero así bien de la verga yo, de que neta, pues no, o sea, sabes, como que no lo entendía, Ujú. pero de alguna forma también lo hacía por molestar a mi hermana, eso así de, pues, Para de estar así castroso. chingaquedito, bro. Sí, pero también en el fondo como que sí se me hacía muy interesante, o sea, sí se me hacía como que muy impactante ver como que todas estas obras de Yayoi Kusama en espacios enormes, porque eran espacios enormes donde, pues, o sea, Y como con patrones así muy ajá, obsesivos, con ¿no? patrones muy obsesivos y que se ponían su historia de Sí. la Yayoi Kusama y todo, y como que sí se me hizo muy, muy loco, porque, o sea, no, nunca había ido a uno, y dije como de que, ¿qué onda, no? O sea, este mundo está muy, muy, muy loco, ¿no? Muy, muy Muy de cosas. insano. Ay, sí. Muy de cosas que yo no me esperaba topar, ¿no? Y después de ahí, ah, también se me olvidó. De que lo dejé así, de que también lo Estuvo olvidé. en Sí, pausa. es que sí soy muy así, como que de alguna forma también como que no me sentía alguien apegado al arte en un principio, ¿no? Porque, o sea, es difícil como, al menos para mí en mi experiencia, fue complicado creerme artista, Es por así. que como que el ser artista es algo que se trabaja, o sea, y también Ajá. como ese gusto para hacia el arte es algo que se va trabajando a través
del tiempo, ¿no? Sí, eso y que también, pues yo no me veía como alguien artístico porque nunca me enseñaron eso. O sea, nunca en mi casa, pues nadie es artista. O sea, todos son igual de la rama de la salud. O sea, nadie está pegado al arte. De hecho, casi ni les gusta. Así de que no tienen, de que muchas, no conocen artistas o no conocen historia del arte y simplemente compraban cuadros y así como de manera estética, ¿no? De manera Como decorativa, ornamental. ornamental. Y realmente, tal vez por eso nunca, me costó mucho trabajo creerme como alguien artista. Artista, ¿cómo se podría? Como alguien artista, como alguien artístico. Artístico. Ándale, como Sí. alguien artístico. Como que no, hubo un tiempo en el que no concebía que yo fuera así porque sentía que ese mundo estaba muy alejado de mí, en cierto punto. Pero bueno, el caso es que pues dejé eso X y empecé, de hecho creo que mi acercamiento con el arte y así fue gracias a los videojuegos. Güey, pues sí, sí. Sí, porque, o sea, yo recuerdo que de verdad me gustaba mucho, mucho jugar así. Cuando me compraron mi Xbox fue así de que no mames, ya lo mejor de la vida. Pues eso es arte, bro, porque Sí, no sé qué museo ya tiene un archivo de videojuegos. exacto, exacto, Ajá, que exacto. ya está considerado como producción artística, bro. Y siempre Sí, lo fue, pero maldito sistema del arte que no lo aceptaba como parte del arte, bro. ajá, sí. Ajá. Sí, justamente fue por los videojuegos, porque me gustaba mucho jugar y me pasaba horas jugando y me gustaba, más que jugar en cuestión de historia o así, me gustaba mucho ver los escenarios y pues el mundo en el que estaba Ujú. creado, como que me gustaba mucho neta, o sea, yo soy de esas personas de videojuegos que hace todo y termina la campaña a la bestia, en unos 5 meses, ¿sabes? De que neta me doy mucho el tiempo para explorar muchas cosas y Tú hacer, aprecias, ¿no? ajá, Como todo eso. y hacer como que misiones secundarias y así me gustaba muchísimo. Y siento que de ahí empezó a gustarme todas estas estéticas de videojuegos, ¿no? Que al final, ya después, en algún punto de mi vida, me di cuenta que pues realmente eso es arte, ¿no? O sea, es algo que se puede llegar a llamar así. Y me gustó muchísimo como estos ambientes virtuales y todo esto. Y decidí justamente cuando me iba a ir a la universidad, primero decidí estudiar programación, pero porque ya quería programar mis juegos, ¿no? Quería plasmar lo que tenía en mi mente, ya hacerlo, ¿no? Pero después me di cuenta que la programación está muy cabrona. y, No. y que está muy loco. O sea, me di cuenta que no soy una persona que puede estar haciendo algo atrás de un escritorio que no sea como que crear Ujú. de alguna forma visual. Porque cuando programas sí estás creando, ¿no? Obviamente. Pero yo no era como tal de números y gráficas y de cosas técnicas. Era más como de crear exactamente o dibujar, ¿no? Lo que pensaba. O simplemente modelarlo. Era más como de ese lado, ¿no? De ese lado artístico Ujú. justamente. Y pues me decidí por salir de la carrera de programación y entrar a animación digital. Sí, Excelente. excelente decisión. Porque sí porque sí quería crear como que todos estos escenarios, espacios virtuales y texturas y Pero todo. desde otra perspectiva, ¿no? De producción. Ajá, sí, Ajá. desde otra perspectiva más apegada a lo artístico, ¿no? Ujú. No tanto técnico, por así decirlo. Que de por sí animación digital es como el mundo perfecto porque siento que sí tiene un grado de tecnicismo o de tecnicidad grande, pero también tiene como un lado creativo también Sí. muy grande, ¿no? Y pues eso, siento que fue una carrera que sí, de verdad, como que me complementó bien. Que yo no lo sabía así en un principio, ya después me di cuenta que pues sí, o sea, era lo que buscaba, ¿no? Como que esta técnica y esta creatividad juntas, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y pues eso, o sea, en la carrera me empecé a juntar con personas que eran súper artísticas, así de que, o sea, a veces luego había personas que dibujaban muy cabrón y hacían cosas muy artísticas y luego les preguntaba así de que, güey, ¿por qué no estudiaste artes plásticas? Porque, o sea,
bro, siento que la animación digital es un poco más enfocada es un poco más enfocada como al diseño gráfico, Sí, que son cosas que sirven para suplir una necesidad, ¿no? Una necesidad de animación, una necesidad de lo que sea, ¿no? Y bueno, me encontraba con esas personas artísticas en la carrera porque justamente me decían así de que se habían metido a esa carrera porque iba a ser más fácil encontrar trabajo. Y pues eso, o sea, juntarme con estas personas. También había profesores que eran como que muy tirado a la artística, ¿no? Era como que esta animación va más allá de lo funcional, tipo de los comerciales, de series o así. Es una animación más experimental y había clases que tenía de animación experimental y también tenía clases combinadas con los de artes y poesía que eran escritos y leer y ver corrientes artísticas. Y es donde me empecé a empapar de todo esto del mundo del arte y pues sí, o sea, me gustó y dije, la neta sí. Y de en mi aquí arte, de soy. aquí soy, me mamó. Y en mi arte, realmente también como que estuve muy, muy perdido en mi arte por mucho, mucho tiempo. Como que siento que no empecé a hacer o sea, mi arte ya desde muy pequeño. O sea, no empecé a hacer mi arte desde muy pequeño, sino siento que de verdad me costó como que empezar a hacerlo, ¿no? Porque te digo, o sea, no estaba cero pegado al mundo de arte. O sea, animación digital siento que es un poco más técnico. Como que no me veía como alguien artístico que podría tener unas ideas tan profundas así de que, Dios mío. Y aparte también en la pandemia, justo me metí, como no podíamos hacer nada y me aburrí un buen, me metí a investigar mucho de películas, Ala. de cineastas, de todas partes del mundo y de películas de culto. Y ahí es cuando neta fue como mi etapa más cinéfila mamadora, así de todo, en la que neta veía películas todos los días, así Creo de que todos que... los artistas han tenido Sí, esa sí, etapa sí. cinéfila Sí, mamadora. es que es una etapa muy chida, porque como que Sí, siento que aprendes mucho viendo una peli, o sea, de que es como entretenimiento, pero luego ya no lo es y es como de, a la verga, o sea, esto ya está cabrón, así de es que ya es parte muy de la vida profundo, real, bro, sí. sí, y eso me ayudó mucho como que a explorar este lado y decir, no, pues sí, o sea, yo me mama esto, ¿no? Me mama como que comunicar estas cosas profundas o intentarla hacer al menos, ¿no? Y de verdad, pues eso influyó muchísimo en querer hacer mis obras y en querer hacerlas digitales, precisamente porque pues animación digital, programación y videojuegos tiene mucho que ver con lo digital, obviamente, ¿no? Y pues eso, yo creo que esas cosas me llevaron hasta el punto en el que ahorita estoy, Excelente. de ser un creador de arte digital, que se enfoca más en lo digital, ¿no? Ujú. En cómo explorar estas relaciones entre, pues, lo digital, los bits, ¿no? Los píxeles, las máquinas, las pantallas y pues nosotros como personas, ¿no? Y toda la estética. Hay otra cosa que se me olvidó. También otra inspiración que tengo en mi arte es mucho los iconos religiosos o como que las, Ah, sí lo he notado, sí lo ¿cómo he se podría notado. decir? Como las remembranzas, o no sé cómo decirlo. Como esta iconografía religiosa, ¿no? Pues sí Ajá, está sí, bien, ajá. sí, como esta iconografía religiosa celestial, misteriosa, que yo Ujú. veía también mucho en las Como el iglesias. aura El religiosa. aura, sí, es que sí, sí, sí. Justamente como que esta aura mística, ¿no? Que Sí, incluso es que parece sacada de videojuegos, ¿no? O sea, por ejemplo, ajá, de Dark exacto, sí. Soul, Elder Ring, que me gusta muchísimo. Tienen como que estas estéticas inspiradas, Blasphemous tienen también muchas estéticas inspiradas en la religión, ¿no? En los Sí, de hecho. iconos religiosos, en las figuras, en pinturas religiosas, ¿no? Incluso en edificaciones. Y eso me gustó mucho, o sea, como que siento que es como de las cosas que son más tiradas a la fantasía y lo irreal que está aquí en el mundo real, ¿sabes? O sea, Ujú. y eso me mamó mucho y como que esta vibra
de no saber si es como que algo celestial y que no sabes si está bien verlo o Como de que, misterioso, ajá, oculto, bro. como que ves estas cosas y dices, ala, pues se ve súper imponente, pero no lo entiendo, pero se ve celestial y son muchas cositas así de que, por ejemplo, llamitas, no brillos, Ujú. bro, de que posiciones así súper cabronas y mucha ornamentación también y es como de, ala, o sea... No lo entiendo, se ve súper potente la imagen y como que me intimida de alguna forma, ¿sabes? De que no sé si está... O sea, de que sí es como potente, ¿no? Esas imágenes. Sí. Y como que intento plasmar eso mucho también en mis obras, ¿no? Como que esta divinidad, que a veces lo logro y a veces no, pero eso es parte del proceso. Y pues eso se podría decir que es como de lo que... Alguna de las cosas que me ha inspirado a hacer mi arte. Y pues no sé, eso hablando visualmente, pero musicalmente, ¿tú cómo podrías decir que te inspira la música en tu creación? Uy, ay. Es mi talón de Aquiles la música. O sea, de Fíjate verdad. que... Ay, perdón por No, interrumpirte. dilo, dilo, Pero dilo. fíjate que yo en cuestión de música siento que no me ha impactado o inspirado tanto como lo visual o lo gráfico. Yo creo que es más que nada por lo Ajá. de los videojuegos, que neta he estado mucho en lo digital. Pero, ajá. Pues yo como autista. Ay. ¿Cómo le.? No, no sé, bro. O sea, de que desde pequeña siempre tuve un acercamiento. O sea, mi acercamiento hacia la música es algo muy íntimo, muy personal. Por lo que podría decir de que me inspira mucho en estos momentos. Es una banda que se llama Cathedral Bells. También me gusta Vulture. Me gusta Permsky. em, y unas bandas rusas que ni siquiera se pronuncian. Y ya, o sea, de que también otra banda que se llama Plojo. Me mama Gorilas, fue una etapa muy fuerte de mi vida, bro. Y ya, Y, entre otras, o sea. y no has, por ejemplo, estos artistas, bueno, músicos, no has intentado como que, bueno, no seguir, sino más bien, ¿no te han inspirado en tus estéticas visuales? Ah, sí, sí, o sea, de que siempre que produzco la música está ahí, ¿sabes? Sí. O sea, de que es parte como un elemento muy importante para mí, la música. Pero tú cuéntame cómo ha sido o sea, ¿qué es lo que te inspira Musicalmente. musicalmente o no sé, qué hace la música en Pues, tu arte, bro? pues Grupo Marrano, no, pues, o sea, bueno, comenzando así desde el principio, realmente es que mis papás eran unas personas muy chapadas a la antigua, o sea, de que neta muy, muy, muy conservadores y muy, pues no sé, de alguna manera como que muy flat, bro, de lo que yo sentía, ¿no? Por ejemplo, ellos no escuchaban música, o sea, era muy raro. ¿Neta? De verdad, sí, es muy raro que escuchen ¿Qué onda? música. ¿Por Solo qué? escuchaban música en viajes. ¡Hala! De que en el camino, Sí, bro. o sea, de que en el camino. En viajes y afuera, bro. En fiestas, bro. Pero así de que yo haya escuchado como que mi papá haya puesto música en un reproductor en mi casa, o sea, sí lo han hecho, pero es muy raro, o sea, de verdad, sí puedo contarlo como que con las manos de mi mano las veces que sucedió eso, No porque era manches, muy raro, o bro. sea, de verdad era muy raro. Y pues por eso te digo, o sea, de que neta toda mi formación y historia de vida en temprana edad realmente no estaba nada pegado a Ujú. nada del arte, pues era como que muy, no sé, o sea, había otras cosas que me gustaban mucho, como por ejemplo, de chico me gustaba jugar mucho con los juguetes y así, y tal vez por eso mismo me fijaba mucho en los detalles de los juguetes o en cómo se podían Como mover que o tú eras más visual que se me, auditivo, algo así. no, o sea, como que buscaba como que buscaba maneras de poder entretenerme en mi mente mucho, ¿sabes? Porque pues no había como que, o sea, tipo de que ver películas o de que escuchar música no sucedía en mi casa, pues entonces Ujú. tenía como que yo mismo
crearme como que estos momentos de diversión creativos, ¿no? Que todos los niños tienen, ¿no? Y obviamente sí tenía juguetes y así, pero no había como que alguien que me dijera, vamos a hacer esto, vamos a ver esto, vamos a escuchar esto y así, ¿no? O sea, yo tenía que literalmente hacer mis historias, ¿no? Incluso mi hermana también como que sí le gustaba todo este trip, pero como éramos chicos y no nos llevábamos bien como todos los hermanos de México, pues tampoco como que tenía mucho contacto con ella, ¿no? Y también algo que se me pasó es que en mi proceso creativo de creador, así, de chico era muy creativo y me gustaba mucho editar video y hacer video. Ay, qué Neta, bonito. y por ejemplo de animes que veía en el momento les hacía edits. Güey, no te crees, aparte Desde... no lo sabía de ti, bro. No, es una parte muy secreta. ¿Y sabes qué también hacía? ¿Ves que en esos tiempos de morro, en la primaria estaba muy de moda la WWE? Sí, güey. Yo hacía también edits de la WWE. No, qué Sí. hermoso, Hacía, bro. me gustaba mucho CM Punk, me ¿Cómo se mamaba llama CM tu Punk. canal, bro? Sí, todavía yo digo que sí ha de existir, la neta. O sea, mi canal era Aldoy21. Búsquenlo. Y subía, o sea, yo recuerdo que hice así de que hice un video de Naruto de la parte de cuando Jiraiya, o sea, cuando matan a Jiraiya la pelea con Pain. No. Hice un edit de eso, bro. Y también hice edits de Gears of War, también Ay. hice edits de Halo, también hice de la WWE, hacía de que, no sé si has visto la WWE. Sí, sí. ¿Ves que cuando entran ponen como que un video y una música de Ujú. entrada? Tu, turu, Yo tu, hacía tu, eso, tu. o sea, bueno, no, o sea, obviamente no lo hacía los que ponían, pero yo hacía como que fan edits de esos videos que ponían en sus presentaciones, bro. Ala, Y bro. luego me ponía, ahí es cuando entra la música, ¿no? Porque luego me ponía a escuchar canciones para que quedaran chidas en el edit. Ajá. Y ahí conocía muchas bandas que no conocía, incluso viendo videos de los trailers o de como que, pues sí, de los videos que subían los dueños de los videojuegos. Por ejemplo, Gears of War subía un tráiler de su próximo juego. Luego escuchaba sus canciones y me gustaban mucho algunas. Y Chili descargándolo. Sí, así de que Esto va Nares, a ser bro. un excelente Sí, día. sí, sí, o sea, de que neta sí. Y, de hecho yo creo que una de las canciones que me marcó así fue gracias a Gears of War de un tráiler, creo que del Gears of War 2, en el que ponen una canción de Johnny Cast, la de I hurt myself today to Güey, siempre la see if canto. I can feel... Bro, es que esa canción me mamó, o sea, cuando yo la escuché dije, no mames, o sea, Fue un bro, antes y un sí, después, bro. fue un antes y un después y me marcó como que bueno, en mis obras de arte publico o escribo mucho Ujú. de la nostalgia, de recuerdos, de fragmentos, de... Tiro mucho como por la melancolía igual en mis Recuerdo, escritos. sí. Y siento que es gracias a Johnny Cash. Bueno, no gracias, pero sí me influyó mucho como que escribir estas letras muy, de alguna manera, tristes y nostálgicas. Y cuando lo escuché dije, no, o sea, la neta, este es mi trip totalmente. XO, Incluso, ¿no? sí, incluso los edits de Naruto, las canciones estas de que luego eran tristes de Naruto también me mamaban mucho. Y siento que de alguna forma también me inspiraron muchísimo a hacer como que todo esto del arte y Pero así. entonces hiciste edits de Naruto, yo seguramente los vi. No, no tenía así de que neta nadie me pelaba, o sea, de que neta mi No. video con más vistas fue así de que creo que 300 y así, ¿sabes? O sea, de que en X pues. Un chingo, bro. Pero bueno, tal vez en ese tiempo sí era un chingo, La porque fue hace neta, muchos, sí. muchos años, así que neta Ay, dos güey, te imagino mil editando. Sí, no manches, o sea, y eso de la música me influyó mucho como a temprana edad. Y ya Ujú. cuando después empecé a escuchar música por mí mismo, porque o sea, es que de verdad en mi casa nadie escuchaba música, te lo Güey, ni tu juro. hermana. Mi hermana sí, pero te digo, no nos llevábamos bien, entonces pues no hablaba mucho con ella. Y ya hubo un tiempo en el que nos empezamos a llevar bien y así, que me empezó a enseñar bandas y yo escuchaba lo que me enseñaba mi hermana. Por ejemplo, una Ujú. época en la que me gustó mucho The Beatles por mi hermana, porque a ella le gustaba mucho.
Ah, pues ahí tienes una playera, ¿no? Sí, 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 o sea, hubo una época en la que sí, neta, recuerdo que mi hermana y yo escuchábamos mucho de Beatles y luego nos las aprendíamos y así, bro. Ay, qué bonito, Sí, 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 y bro. escuchaba, y hablábamos de los Beatles así de que, no, pues y ¿sabes qué me gustó mucho de los Beatles? Que también creo que me inspiró así como que toda esta aura de misterio, ¿no? De que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O incluso de cosas bizarras. El álbum de... Bueno, es que no me acuerdo si es el álbum de Strawberry Flowers. Si es un álbum o es una canción. No sé. No, A mí no me gusta. ¿no te gustan los Beatles? No. Bueno, el caso es que hay una canción de Strawberry Flowers Forever. Strawberry Feelings Ándale, Forever. sí, 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 Strawberry sí. Feelings Forever. Y como que esa canción luego se torna en algo bizarro, así de La que la es la 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 la, la así, y se empieza a la. distorsionar y cada vez se hace más bizarro, como que hay álbumes en los Beatles que dicen que se vuelven como que muy bizarros, Son ¿no? satanistas. No, no es Eh, cierto. No es no, pero cierto. sí, sí, sí llegaste a ver eso de que los álbumes se volvían como que bizarros y que decían que según un integrante de los Beatles había muerto y que como que... No, no llegaste Ala, a ver... no, güey, No, no, no me sé ese no, lore. es que ese lore yo lo descubrí también por las creepypastas. Ah, no, güey, no me lo sabía, Por lo voy a Loquendo, buscar. neta, por Loquendo. Y como que me gustó también todo ese trip, ¿no? Como que misterioso, como que raro, ¿no? Como que Así, oculta algo como que oculta oscuro, algo raro ¿no? y que aparte ya auditivamente ya incursionaban como que en cosas de glitch, ¿no? O sea, en cosas que ya eran más experimentales, así de que ya sonaban, así de que neta hay canciones de Beatles que neta ya suenan así distorsionadísimas, así ¿Cómo de se que llama? ya... Como subliminal, ¿no? Algo Ajá, subliminal, sí, de ¿no? que luego en los Beatles de hecho luego ponían como que voces al revés y así, bro. O sea, neta, hay una parte de los Beatles que está así ya bien loca, Pues bro. imagínate en los 70s, bro. No manches, o sea, neta sí, what the fuck, ¿no? O sea, de hablar de los Beatles también da para un buen... Se viene siguiente capítulo. Ah, Debate sobre los Beatles. Bad Bunny o Bad Antes. Bunny o los Beatles. ¿Quién oculta más iconografía? Es que sí, los Beatles sí, sí tenían como que su trip ahí. Y eso del glitch y como que estas experimentaciones me gustaron muchísimo. Y empecé a buscar música que tuviera como que más este lado, ¿no? Y ahí es cuando llegué al fabuloso mundo del Vaporwave. No, bro, ¿qué onda? Eso estuvo brutal. O sea, ¿cómo llegaste ahí, bro? Fue gracias ¿cómo se podría decir? ¿Sabes a qué fue gracias? A una canción que en los últimos años se hizo súper famosa por TikTok. Fue por la de Quiero Bonito, la de How many dreams do you want to eat? Me suena, pero creo que sí lo Ichina que escuché. no Ajá. te yo. Esa, la de I fascinate. No, No, bro, no. es una canción de Quiero Bonito. Sí, sí, sí. Y Quiero Bonito era como que así, como que muy... Es que la verdad no somos expertos en música. Pero era como que muy pop, muy electrónico, muy de sintetizador. Sí, sí. Y ahí es cuando dije, no manches, o sea, este género, este trip me mama. Y empecé a buscar más y Güey, más. pero como de qué, ¿ibas en la prepa o en la secundaria? No, lleva como en la Sí, secundaria, como de ¿no? secu prepa, ¿no? Como Es eso, secu ¿no? prepa. Ajá. Y ya fue después ahí buscando, ves que en YouTube, o sea, en YouTube ves que luego te puedes perder en recomendados y así. Sí, bro. Pues justamente en YouTube, pues encontré Quiero Bonito con un amigo, lo escuchábamos y nos mamó. Se obsesionaron. Sí, y luego encontramos ya el Vaporwave, así de que, ¿qué Del onda? Sí. Sí, bro, sí. Con tu escultura ahí del David, Sí, bro. no, neta, hubo una buena etapa en la que así neta me mamaba mucho el Vaporwave. Y justamente toda esa estética del Vaporwave Güey, de hecho, también sí, ahorita me pensándolo mamaba. bien, bro, como Sí, que tienes muchas reminiscencias del sí. Vaporwave en tu producción, No, bro. incluso mi producción empezó siendo Vaporwave y Glitch. Neta. Sí, sí, sí. O sea, de verdad sí empecé gracias al Vaporwave. Porque neta sí dije. Ujú. Esto es súper Sí, o estético. sea, dije como que todo esto
me siento muy bien con esto, ¿sabes? De que Aparte con... Ajá, las cuenta. estéticas, los sonidos, como que todo, o sea, incluso los nombres así de que eran en japonés y luego se ponían así de que Ujú. Macintosh Plus y así de que 2009 y así, ¿sabes? Aparte, de cierta forma, con el Vaporwave fue cuando nació todo esto del movimiento aesthetic, bro, ¿no? Sí, también, o sea, de O que sea, neta, todas estas gráficas de Vaporwave, ajá. diseños y los sonidos me mamaron y justamente todo por esto empecé mi producción de artista. Ala, En un gracias, principio, Vaporwave. gracias Vaporwave. Y de ahí empecé a conocer otras cosas que ya se Ujú. empezaban a alejar un poco del Vaporwave, como por ejemplo Jungling, que en un principio también como que estaba muy pegado al Vaporwave, Pero ya es más experimental, pero ¿no? ya era como más trap, un poco más serio, por así decirlo, ¿sabes? Ujú. O sea, de que no era tan nostálgico, sino como que muy, no sé cómo se, como una vibra muy de fuck off, así de que ya, de que ese güey ya estaba loco, así de que neta Sad Boys, pues, o sea, ese güey es del Sad Boys 2003 y así de que estas estéticas. Y eso me mamó mucho y yo creo que Link se podría decir que también es como el Vaporwave y después Link y después el que les voy a contar ahorita después. Pero bueno, el caso es que Link también me gustó muchísimo su estética. Porque también venía del Vaporwave, o sea, sí era como que muy de cartas de Pokémon, muy gráficos 3D, muy glitch, demasiado glitch, así de que errores en los videos o de que cambiarle los canales de colores a los videos y empalmarlos y ya se veía bien loco, ¿no? Y bueno, eso fueron como que en un principio las dos estéticas que me marcaron y que hicieron que iniciara mi producción, ¿no? Ujú. E incluso, bueno, ahorita ya las tengo archivadas, pero todas las cosas que hacía antes eran así, o sea, de que muy demasiado glitch, pero demasiado. Ahorita ya le bajé un poco eso, pero antes sí era como demasiado glitch, demasiados errores y demasiados colores, así de que rojo, azul, de que muchos colores en mi Y siempre composición, sobresaturado, ¿no? Todo, sí. sobresaturado y como que, no sé, o sea, que quería darle a eso, ¿no? Y ya después como que empecé a cambiar, ¿no? Ya pasó la época de Vaporwave, me gustó más Link que ya empezó a hacer a cosas más experimentales, incluso a cosas más como de religión o serias, porque Link se vestía así como de que tiene un álbum en el que tiene como que una vestimenta asemejándose a la Virgen ajá, a las vírgenes. Y eso me gustó mucho. Y me gustó todo este trip. Y por eso también empecé a cambiar mi estilo conforme al tiempo, a acercarme más a esto que te dije en un principio de la religión o de estas estéticas más serias, más góticas, Ujú. más dark aesthetics. Eso me gustó muchísimo. Y también conocí un artista que se llama Yabujin Ah, hace no sí, sí muchos me has años. contado. Y Yabujin me inspiró muchísimo a como que dejar de lado el Vaporwave y este glitch y hacer un poco más atrevido de cierta forma, incluso de que no enfrascarme en el Vaporwave, sino de Ujú. que probar estéticas un poco más oscuras, de que más serias, por así decirlo, y de que transmitir cosas como que más de nostalgia o de que escritos más así. Ay, Ala, entonces de que tu producción se va muy ligada como a tus gustos pues sí se musicales. podría decir que sí, ahora que me doy cuenta. Y otra cosa también, Yabujin fue uno que me inspiró muchísimo como que esta estética nueva de... que sigue siendo glitch, pero es como un dark glitch. O sea, ya no es como glitch de que colores vibrantes y de que cosas así, sino que es como un glitch oscuro, de que destellos, de que ojos Más así, etéreo. más etéreo, más Sí. misterioso. Y también Jungkook, que es un trapero y que es súper depresivo, así de que pura cosa depresiva y así, también me inspiró mucho a hacer como que estas obras de arte o escritos hablando más como de la melancolía, de la nostalgia y como que ya tirándolo más a lo gótico, pues. Como no es nada superficial, ¿no? Ujú, Es sí, algo más como introspectivo. exacto. Ajá. Y ya estos dos ya le tiraban más a la estética gótica que ya después dije, no, esto me gusta muchísimo más y Se hace ya gótico. me hace gótico. Pero no, o sea, sí, o sea, lo gótico y ahorita yo creo que actualmente estoy combinando las dos. O sea, como que lo dark aesthetic, lo glitch
y las texturas, las formas, y ahorita estoy explorando con el Ujú. neotribalismo, con incluso formas de calacas, ¿no? De composiciones y así. Y el ATSI me gusta muchísimo también por el Vaporwave, porque también ocupan mucho ASI, ¿no? Ujú. Y Glitch. Y pues eso, como que ahorita sí ando campechaneando, intentando juntar todo como que esto de las cosas que escuchaba y de lo que veía, lo que me funcionaba y me gustaba mucho, lo jalaba. Y pues de ahí viene el ATSI, las formas neotribales, como que el dark aesthetic, ¿no? Lo gótico, lo glitch, que todavía también queda, ¿no? Lo digital. Y eso es lo que se podría decir que me inspira mucho de la música, hablando musicalmente. Ajá. Como con tu producción y así. Sí, justo. Y pues, a ver, ya después de como que todos estos recorridos que tuvimos, ahorita, ¿cómo dirías que está como que todo eso de tu arte y de ti y hacia dónde tú crees que vas encaminada? Ah, Pues así como lo veo. No sé, de hecho siento que en este momento estoy como en una encrucijada en cuanto a lo que quiero hacer porque pues no tiene mucho que de cierta forma salí como de mis clases de arte y me estoy enfrentando al mundo real de un artista. O sea, ya no solo es como esta ilusión de lo que quiero llegar a ser, sino que ahora lo tengo que materializar sí o sí para poder vivir de eso, ¿sabes? O sea, de que ahora entiendo por qué muchos artistas les va de la verga. Como que sí está difícil, bro. O sea, el mundo no está hecho para los artistas, bro. Los artistas somos como estos eslabones que son necesarios para, pues, para el mundo, pero a la vez nadie los necesita. ah, O sea, de artistas plásticos, vaya. Y sí, o sea, de que englobando todo lo que mencioné antes, siento que muchas veces los artistas sí vivimos como en esta situación de idealización, pero no es porque queramos, sino que muchas veces como que se generan, que muchas veces como que, em, pues no sé, en varios medios se muestra como a los artistas de cierta forma como, o gente muy exitosa que todo su trabajo lo vende o personas que, pues no sé, toda su vida es miserable como Van Gogh, bro. Y que no sé cuántos miles de años, no, no miles de años, como cientos de años después se vuelven como populares. Y ahorita por eso digo que estoy como en un momento muy difícil de mi vida porque siento que es como muy importante tomar decisiones correctas para que pues toda mi producción se haga bien y valga la pena como hacerse y también se exponga y que cause de cierta forma un impacto positivo, no en todo el mundo, pero sí en alguna, como en algún lugar o en algún espacio, no sé. y hablando así como más estéticamente o de inspiración, como hacia dónde crees que te estás yendo. O sea, Ah, como de producción así, como de técnicas. ajá, técnicas visuales, o sea, corrientes. O sea, por ejemplo, yo me estoy yendo más como por lo neotribal, lo gótico, incluso lo lúgubre, ¿no? Así como que lo religioso, lo oscuro, ¿no? Como que todo esto yo Ujú, estoy encaminando mi producción hacia allá, ¿no? Y me gustaría seguir, o sea, realmente es algo que me gustó y me fascinó, como que lo celestial, lo oscuro y todo esto, y lo estoy ujú, combinando, ¿no? Y lo digital, el ads y todo esto, lo glitch, pues yo lo estoy combinando y estoy yéndome a esa dirección y también hacia la dirección tradicional que te contaba en un principio, bueno, hace rato, de combinar como que todas estas estéticas digitales que yo he visto en internet sí. y traerlas un poco más a lo físico, ¿no? Porque se me hace muy chido ese juego. Eso es como mi camino que yo estoy llevando. Pero, por ejemplo, tú en esa cuestión. Pues siempre me he dedicado como a lo experimental y nunca me gustaría dejar de experimentar en el arte porque parte de las razones por las cuales entré a artes plásticas fue por todo este mundo como
multidisciplinario, que los artistas no solo nos dedicamos como a una cosa, sino que nos dedicamos a, pues, a varias técnicas, a varios materiales, varias cosas. Y pues sí, o sea, a lo que quiero encaminar como mi producción es a simplemente experimentar el mundo en el que vivo y también lo que yo soy a través de mi trabajo, de mi arte. Y sí, o sea, no quiero como dedicarme a una cosa porque tal vez en un futuro sea diferente y si me encasillo como en esa técnica o línea de producción, tal vez pierda como este propósito por el cual yo entré al, bueno, decidí estudiar artes, que es como conocer el mundo a través del arte. Y por eso quiero experimentar hasta como, hasta llegar a encontrar ese sentimiento que me hizo enamorarme del arte, bro. No sé. O sea, físicamente, ¿qué estás haciendo, no, con tu arte? Y también, o sea, ¿qué estéticas estás llevando tú para el arte que estás haciendo ahorita? Pues, ¿qué cosas te influyen así específicamente? Pues de que en toda mi, bueno, cuando entendí más o menos de lo que iba el arte, encontré todo esto del art media, el Ajá. glitch media, Ah, el está. hipermedia, Ah, el y, hipermedia es muy ajá, bueno, se me olvidó, sí, también. ¿qué otros hay? O sea, hay un buen de Sí, medias, sí, bro. sí. O sea, el glitch media está brutal, bro. Pero siento que eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, de que antes los artistas buscaban como, de cierta forma, esta perfección en su producción, como hasta de cierta forma rebasar los elementos de la naturaleza y volverlos, entre comillas, más bello, porque todo ese tema de la belleza es muy debatido en el arte. Y y cuando surge todo esto del media, del hipermedia, del glitch media, los artistas se dan cuenta de que los errores son algo muy valioso para el arte Ujú. y que no están ahí a propósito en las piezas. O sea, tienen una razón de ser y a través de esa idea de pensamiento llegaron a la conclusión de que el mismo artista puede provocar sus propios errores, que son los glitches. Ujú. O sea, por ejemplo, hasta hay programas popularísimos para poder eliminar los errores de las cámaras o hasta de las mismas ediciones, o sea, para poder corregir como pues los glitches, ¿no? Que ocurren en las imágenes y así. Y ¿cómo se dice? De que ya hubo un punto en el que los artistas decidieron provocar esos mismos errores y dirigir toda su línea de producción a eso, ¿no? Como a las fallas que había en las piezas. Y un tiempo sí trabajé como con todo esto de los videos experimentales y así, pero se rompió mi computadora y ocurrieron problemas, tuve que cambiar mi línea de producción. Pero cuando tenga una computadora voy a volver a Retomarlo. retomar como esta línea de producción, pero por el momento estoy en el arte análogo hasta que pueda conseguir mi compu. Que Y eso ya. también es un tema, ¿no? O sea, cómo incluso tu situación te puede moldear mucho a la producción que tú Ajá, hagas, ¿no? exacto. Y es lo que me gusta también de los artistas y de ser artista, que un buen artista se adapta. Sí, sí, O sí. sea, como que evoluciona con lo que lo rodea. Eso Y sí. ajá, y de cierta forma se adapta de que, por ejemplo, este movimiento italiano que se llamaba arte povera, Ujú. que nadie tenía para materiales, bro. Y dijeron, pues voy a usar basura. De O sea, hecho, porque, ajá. incluso tú haces eso, ¿no? O Sí, sea, te de gusta que mucho me eso. gusta Recolectar recolectar basura así basura, de la bro, calle, sí. abrir las No, no. No, no abro bolsas. Pero por No, pero ejemplo, sí está cool, la neta. Está de chido, que, está por interesante. ejemplo, Chili la otra vez tiró unas cajas y yo vi un posible material muy bueno en esas cajas y le dije que si me las podía regalar. Y también hace
2 días, ¿no? En la universidad estaban tirando unos mouses de computadora y unas cajas de computadoras. Y les dije a los chicos que las estaban tirando que si me las podían regalar, que soy de artes plásticas y pues las puedo reciclar para hacer materiales. Y es un buen tip de que busquen la basura, busquen en la basura de los vecinos. No, no es cierto, de que pues siempre que encuentren un buen material en la basura, pues no está mal darle una segunda vida. O sea, de que en el mundo todo puede ser una posible pieza de arte si la sabes Sí, utilizar y le sabes dar como esa visión y misión a la pieza. sí, 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 Ujú. justamente. Y de hecho, pues sí, totalmente. Yo creo que, bueno, había como que más puntos de qué hablar. Aquí yo tenía cómo explicar algunas de nuestras piezas y darle a ustedes, ¿no? Como que formas de encontrar inspiración. Pero ya duró mucho el podcast, Y entonces yo nos creo que extendimos mucho, pero nos si les extendimos. interesaría conocer más sobre nosotros. Ah, no, pero, o sea, yo creo que sí le vamos a cortar acá y a ver qué onda después. Lo más seguro es que retomemos estos temas que teníamos pendientes para otros podcasts en el futuro. Sí, Pero yo creo que como primer podcast de inicio de Arts Moriendi está muy bien, ¿no? Me gustó mucho así como que cómo contaste tu historia, tus sí, inspiraciones lo y siento tus también si está estéticas. medio fumado. A veces no sé lo que pienso, pero entiendan a un artista en decadencia. Ah, sí, o sea, realmente el podcast está hecho para eso, ¿no? Para Ujú. ver a las perspectivas que tenemos sobre nuestra producción, el arte, el mundo del arte, nuestras experiencias y así. Sí, para Entonces, divertirnos. para pasarla chida también. Y pues eso, o sea, la verdad me lo pasé muy bien aquí. Yo también, y si hay alguien escuchándonos a través de la pantalla, escuche el siguiente podcast, por favor, y también si quieren saber sobre nosotros pueden hacer preguntas de lo que sea. Sí, lo más seguro es que pues tengamos el canal de YouTube, ahí en los comentarios pueden Ajá. escribir. Y también vamos a poner nuestros Instagrams. Bueno, no sé, Pistache, porque Pistache no, creo que no Pistache, tiene, pistache se oculta, bro. no tiene redes No sociales, tiene no le redes gusta. sociales porque es ay, sí, no sé. No, sí tengo, de que sí la voy a poner. Pero va a ser como mi Instagram de artista, no el personal. Ay, sí. Ay. Pues bueno, yo voy a, bueno, ahí ya después chequen los comentarios, o si no en edición ponemos nuestras redes sociales. En lo que, o bueno, no sé si, bueno, yo lo más seguro es que Pistache nos pase su red social después. Y pues yo mi Instagram donde subo solamente mi producción y mis obras es arroba guión bajo only con y punto beats de beats. Creo que es todo de momento, la verdad estuvo muy Sí, chido, ¿no? estuvo lindo, me gustó todo esto. Esperemos nos escuchen, nos sintonicen en el Ah, siguiente episodio de Ars eh, Moriendi. pues nos vemos, bye. Bye.